Mi siervo tendrá éxito, será levantado y puesto muy alto, así como muchos se asombraron de él al ver su semblante tan desfigurado que había perdido toda apariencia humana. Así también muchas naciones se quedarán admiradas. Los reyes, al verlo, no podrán decir palabra, porque verán y entenderán algo que nunca habían oído. ¿Quién va a creer lo que hemos oído? ¿A quién ha revelado el Señor su poder? El Señor quiso que su siervo creciera como planta tierna que hunde sus raíces en tierra seca. No tenía belleza ni esplendor. Su aspecto no tenía nada atrayente. Los hombres lo despreciaban y lo rechazaban. Era un hombre lleno de dolor, acostumbrado al sufrimiento, como alguien que no merece ser visto. Lo despreciamos, no lo tuvimos en cuenta. Y sin embargo, Él estaba cargando con nuestros sufrimientos. Estaba soportando nuestros propios dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había herido, que lo había castigado y humillado, pero fue traspasado a causa de nuestras maldades. El castigo que sufrió nos trajo la paz. Por sus heridas alcanzamos la salud. Todos nosotros nos perdimos como ovejas, siguiendo cada uno su propio camino. Pero el Señor cargó sobre él la maldad de todos nosotros. Fue maltratado, pero se sometió humildemente y ni siquiera abrió la boca. Lo llevaron como cordero al matadero y él se quedó callado sin abrir la boca, como una oveja cuando la trasquilan. Se lo llevaron injustamente y no hubo quien lo defendiera. Nadie se preocupó de su destino. Lo arrancaron de esta tierra. Le dieron muerte por los pecados de su pueblo. Lo enterraron al lado de hombres malvados. Lo sepultaron con gente perversa. Aunque nunca cometió ningún crimen, ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso oprimirlo con el sufrimiento, y puesto que Él se entregó en sacrificio por el pecado, tendrá larga vida y llegará a ver a sus descendientes. Por medio de Él tendrán éxito los planes del Señor. Después de tanta aflicción, verá la luz y quedará satisfecho al saberlo. El justo siervo del Señor liberará a muchos, pues cargará con la maldad de ellos. Por eso, Dios le dará un lugar entre los grandes, y con los poderosos participará del triunfo, porque se entregó a la muerte y fue contado entre los malvados, cuando en realidad cargó con los pecados de muchos e intercedió por los pecadores. Amado Señor, nuestro buen pastor Jesús, hoy nos presentamos como congregación delante de ti en este primer domingo del mes. Estamos iniciando un nuevo mes gracias a tu bondad y a tu paciencia. Gracias por preservar a tu rebaño y conducirnos a través de este valle hasta llegar a donde tú nos quieres llevar. Gracias porque hoy podemos participar de esta lectura y sabernos parte de esta congregación aquí reunida. Gracias porque recordamos, como cada primer domingo de mes, lo que tú hiciste para que nosotros gozáramos de salvación. Permite que ahora, al iniciar el nuevo mes, lo hagamos con gratitud por todo lo que has hecho y con esperanza firme por todo lo que harás en adelante.
Así empezamos este nuevo mes, escuchando expectantes lo que tú nos quieres decir a través de tu palabra. En Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. Tomen asiento, hermanos, acomódense y dispónganse para recibir el mensaje de la palabra de nuestro amado Padre Celestial. La frescura del perdón. Salmo 25, verso 11. En consideración a tu nombre, oh Yahvé, perdona mi perversidad, porque es grande. Lamed es la letra del alefato hebreo con la que da inicio este verso, continuando así la estructura acróstica del Salmo 25. Tenemos frente a nosotros, el día de hoy, una confesión unida a un deseo de ser perdonado. Muy apropiado resulta este mensaje para muchos de nosotros. Me sorprende que precisamente ahora que en los discipulados de entre semana estamos hablando de confesión y perdón, ahora en este mes de julio, agosto y lo que siga hasta completarlo, el estudio, ahora tenemos este mensaje como parte de todo este programa divino de instrucción para nosotros. Comienza el Salmo, el verso 11 del Salmo 25. En consideración a tu nombre. Recuerden que el Salmo 25 es un manual de oración. No lo estoy descubriendo yo, pero sí me llama la atención de que en todos mis años como pastor nunca escuché a nadie utilizar el Salmo 25 como un manual para aprender a orar. Tal era nuestra ignorancia de los salmos y de la riqueza y la belleza de ellos. Sí, todos leíamos los salmos, todos, pero los leíamos tan superficialmente. No nos sumergíamos en ellos. Muchos ni los títulos de los salmos conocíamos, menos su significado. Ahora descubrimos, por el estudio de la Biblia, que este salmo funciona como un manual de oración. ¿Cómo conversar con Dios? Podría ser el título de todo el Salmo 25. ¿Cómo conversar con Dios? Claro que no tiene la estructura, el modelo didáctico, como se le diga, ¿verdad?, que acostumbramos ahora en Occidente, siglo XX y XXI. Y tal vez por eso nadie vio lo evidente, lo obvio. Pues bien, hemos avanzado mucho a lo largo de este Salmo 25 y llegamos al momento de confesar nuestro pecado. No hay conversación con Dios sin honestidad. Y la honestidad implica reconocer nuestra falla, nuestra rebelión y nuestros deseos distorsionados. Es parte de la conversación con Dios. Y llegamos a este verso, después de muchas otras enseñanzas, llegamos a este verso. Y lo primero que llama la atención es esta frase con la que arranca esta confesión. En consideración a tu nombre. Porque la única forma en que será posible el perdón es por su amor. Jamás podremos obtener el perdón divino si no es a través del amor de Él. O sea, por nuestros méritos, por nuestras obras, jamás alcanzaremos el perdón. No nos presentamos soberbios, orgullosos de nuestros logros personales. No presumimos de nuestras virtudes en menosprecio del prójimo. No pretendemos haber ganado mérito propio para exigir. Y ya desde ahí, muchos de nosotros tenemos que evaluar nuestro comportamiento como cristianos, nuestro desenvolvimiento en la congregación, nuestras
plegarias, oraciones o rezos a Yahvé. Porque en muchos cristianos prevalece ese orgullo, esa soberbia. En una iglesia me tocó conocer a un simpático, por no utilizar otro calificativo, me tocó conocer a un simpático hermano allá en mi pueblito polvoriento. Me tocó conocer a un cristiano que me decía, orgulloso, soy cristiano de tercera generación. Ah, caray, yo me quedé. Dice, sí, mi abuelo fue de los miembros fundadores de esta iglesia. Y mi papá aquí ha estado toda su vida y ahora yo estoy aquí. Pues ya prácticamente me dijo que con él había que cuadrarse porque él era cristiano de tercera generación en ese templo. Había quienes realmente nunca les escuché hablar acerca del tema del perdón o del pecado, como si fuera totalmente ajeno a su realidad. No nos pase a nosotros así. Qué bueno que somos parte de esta congregación. Qué bueno que hemos experimentado el poder del amor de Dios en nuestras vidas. Qué bueno que disfrutamos de la convivencia tantos años en una congregación, pero que no sea eso motivo de orgullo, soberbia o menosprecio a otros. Pedimos que Yahvé se considere a sí mismo como base para perdonarnos. Fíjate, qué enseñanza. En una época, cuando David escribe este salmo, en una época en la que la gente creía que a través de ofrendas y rituales podían ganar el favor de las divinidades, David dice, o le dice a Yahvé, que considere su nombre, que considere a él mismo, en consideración a ti mismo, porque el nombre de Yahvé es amor eterno. Y ese amor eterno es lo único sobre lo cual podemos cimentar firmemente nuestra comunión con Él. Y esto tiene dos vertientes para nosotros el día de hoy. Una, nadie podrá presentarse delante de Dios enumerando méritos y logros personales en detrimento de otros hermanos. Y nadie podrá pensar que ya no puede comunicarse con Dios a causa de los errores, fracasos, omisiones o defectos que pudiera tener. En este momento, delante de nuestro amado Padre Celestial, tú y yo podemos presentarnos sin importar mérito o defecto, virtud o error. No importa. Porque no es por nosotros y no se trata de nosotros. Conocí una persona que era fanática religiosa, fanático en sus convicciones, estricto en el cumplimiento de todo lo que él creía era la voluntad de Dios. Una de las cosas que más le fascinaba a esta persona era criticar a todos por sus errores, por su falta de firmeza ante Dios, o etcétera, etcétera. Un día él cometió un error, cometió una falta, y desde entonces él ya no quiso congregarse. Yo varias veces hablé con él y él me decía, le he fallado a Dios, no soy digno de presentarme ante Él. Traté utilizando pasajes de la Biblia para explicarle que no se trata de nosotros sino de Él. Nunca lo convencí, nunca. Siempre creyó que él ya no tenía mérito para presentarse ante Dios. Tal vez lo que se esconde allí es una rebeldía, una soberbia, orgullo. No he pensado mucho en eso, porque lo cierto es que cuando queremos tener comunión con Dios, así nos sintamos el peor de todos los cristianos, igual vamos a acudir a Él. En ese caso, está mejor aquel hermano en aquella misión que cuando nos congregábamos
él se quedaba parado en la puerta todo el servicio, que duraba como 4 horas el servicio. Él se quedaba parado porque él decía que no era digno de estar sentado. Pero bueno, asistía, no digo que estaba bien, pero está mejor que el otro, porque el otro ni siquiera venía a la iglesia. Este por lo menos estaba ahí en la puerta. Claro, todos podemos hablar con Dios, todos podemos conversar con Él, a todos nos escucha. Y esto no es un boleto, una visa, un pasaporte para que hagas de tu vida lo que quieras al fin que Dios siempre te oye. No, ya hemos entendido, creo yo, que de lo que estamos hablando es de nuestro anhelo de tener comunión con Dios. Y de que obviamente por nuestra propia voluntad no vamos a buscar alejarnos de Él cuando lo que queremos es acercarnos a Él. De lo que estoy hablando es de que cuando realmente queremos buscar a Dios, lo vamos a buscar con todo y los defectos, obstáculos y problemas que hay. Y cuando realmente no lo queremos buscar, pues cualquier pretexto es bueno, cualquiera, para poder alejarse. Pero el punto que quiero dejar bien claro ahora es que nadie debe considerarse indigno de hablar con Dios, y nadie debe considerarse que es superior a los demás, porque el nombre de Yahvé es fidelidad a sus promesas, porque el nombre de Yahvé es la verdad que da libertad, porque el nombre de Yahvé es la verdad que permanece firme, porque el nombre de Yahvé es vida para nosotros, porque el nombre de Yahvé es para nosotros Jesús Salvador. Ese es el nombre que se nos ha revelado a nosotros, Jesús, nuestro Salvador. En base a ese nombre es que dice David, en consideración a tu nombre. O sea, en el momento en el que David va a confesar su pecado, le dice a Dios, considérate a ti mismo. Considérate a ti mismo, Señor Jesús, que has venido a visitarnos y has ofrecido tu vida en la cruz para perdonarnos. Gracias a eso es que podemos hablar contigo ahora nosotros. Y ahora sí, viene la petición. Y la petición va a establecer el lazo que nos vuelve a unir en la comunión de amor con nuestro amado Papito. Una sola palabra. Perdonar. Perdonar. Esta palabra, en su origen, describe el rocío refrescante de la mañana. ¿Así? Sí. Esta palabra que está utilizando el Salmo para describir perdonar, en consideración a tu nombre, oh Yahvé, perdona. Esa palabra perdonar, en su etimología, habla de el rocío refrescante de la mañana. Esta palabra en la Biblia hebrea solamente tiene por sujeto a Yahvé. Esta palabra solamente tiene por sujeto a Yahvé. O sea, solo Yahvé la usa en la Biblia para hablar de este perdón. No hablamos del perdón entre seres humanos. Hablamos de que el perdón que Yahvé nos otorga a nosotros es para nosotros como el fresco rocío de la mañana sobre las plantas, sobre las flores. ¡Qué palabra tan hermosa! ¡Qué palabra tan descriptiva! Y yo creo que muchos de nosotros, por no decir todos, estamos recordando precisamente esa experiencia del perdón. Y en este momento estás diciendo, sí es cierto, eso es lo que sentí, así lo sentí, como algo refrescante, como algo que me daba vida, como algo que traía ganas de respirar. Entonces, esta palabra en hebreo es exclusiva de nuestro amado Padre. Perdonar es atributo de Yahvé. Si tú has dicho,
es que para mí es difícil perdonar. Pues es un atributo divino. No es algo que se nos dé a los seres humanos de forma muy naturalita. Sí, hay sus muy aplaudibles, no sé si así se diga, excepciones, y hay gente que se le da muy fácil perdonar, pero yo sé que muchos de nosotros batallamos un poquito con esto de perdonar. Bueno, creo que ya nos libera un poco saber que esto es un atributo divino. Perdonar es manifestación del amor de Yahvé por nosotros. Es la forma en la que Él nos demuestra que nos ama. Hay gente que demuestra su amor dando flores o dando chocolates o cuidándote o preguntándote cómo estás. La forma en la que Dios demuestra su amor es perdonándonos. Perdonar es restituir a la persona en la comunión de amor con Yahvé. Lo que el pecado me quitó, Yahvé me lo restituye. Eso es perdonar. Perdonar es para nosotros como la frescura del rocío. El perdón de Yahvé es lo que verdaderamente necesitamos para traer frescura a la aridez que el pecado ha producido en nuestra existencia. ¿Pusiste atención? Esto es muy importante. La aridez que sentimos en nuestra vida es producida por el pecado. La paga del pecado es muerte. Puesto que la paga del pecado es muerte, significa que hay muerte dentro de nosotros. Y esa muerte se expande como una mancha negra y voraz que lo va consumiendo todo, y te vas sintiendo vacío por dentro, te vas sintiendo desesperado, te vas sintiendo que nada te llena, que nada te satisface, que te quieres desesperar y que necesitas esto, el otro. Y es cuando caemos en los laberintos de este mundo, persiguiendo estos espejismos. Y ahí nos vamos, porque creemos que lo que va a traer felicidad, que lo que va a traer bienestar, que lo que va a traer paz a nuestra vida es eso que nos ofrecen allá, eso otro que nos ofrecen más allá. Y sabemos que para avanzar por allí tenemos que mentir, o tenemos que robar, o tenemos que hacer algo que sabemos que no está bien, pero no más tantito, pastor, no más una vez. Esta y ya. Este es el bueno. Esta es la de veras. Y siempre hay un pero, algo que sabemos que no es la voluntad de Dios, pero Dios lo puede arreglar. Dios lo puede enderezar. Yo lo voy a convertir en sapo. Y no nos damos cuenta que lo único que necesitamos para traer a nuestra vida la frescura de la vida es el perdón. Cuando experimentas el perdón de Yahvé, es como experimentar el rocío matutino sobre las plantas. Esa frescura que trae vida solo lo produce el perdón de Yahvé. Nada se compara a experimentar el perdón que Yahvé nos ofrece. Y algunos ya están sospechando y diciendo, pues a mí ya me perdonó Dios y yo no sentí nada de eso. Habrá que preguntar si sí hubo confesión, y si sí hubo perdón, y si sí hubo arrepentimiento. Porque hay cristianos que andan ahí presumiendo que Dios ya los perdonó, pero pues yo los veo que andan igual, tantito peor. Y yo me pregunto, ¿y si se arrepintieron a todo esto? Porque sin arrepentimiento pues no hay perdón, sin conversión no hay perdón. Entonces ya estaríamos dudando de toda la experiencia. Sí, pastor, pero recuerde que usted dijo que no es emocional, que es intelectual. Sí, pero un intelectual, la Biblia habla de un cambio de mente. Cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. O sea, por donde le busca, ¿qué andas queriéndote pelear con Dios? ¿Qué andas queriendo ahí negociar con Dios? Tú sabes que necesitas el perdón de Dios.
No hay nada más maravilloso que el perdón de Yahvé. Y cuando recibes ese perdón, como ese rocío vivificante, no necesitas más. Eres feliz. Cuando Martín Lutero experimentó ese perdón de Dios, él estaba en su oficina y él salió de la oficina a correr por los jardines de la universidad y andaba brincando y corriendo y saltando de gusto. A Wesley le pasó algo parecido, y podemos enumerar un montón de personas que en sus biografías relatan que precisamente ese punto de inflexión, cuando experimentaron el perdón de Dios, los cambió por completo, los transformó. Es cierto, a muchos nos lleva todo un proceso esa transformación, pero tenemos que reconocer que ese perdón divino es fascinante, es lo mejor. No necesitamos nada más. Deja de andar buscando por otros lados. Comienza con el perdón de Yahvé y ya después tú misma empezarás a darte cuenta de esos espejismos, de esos laberintos, de esas mentiras, y vas a ser libre. La verdad te hará libre. Pero eso comienza con el perdón. Es el perdón de Yahvé y no las mentiras de este mundo lo que necesitamos para brindarle a nuestra vida la sensación de frescura, de sed calmada, de plenitud. Lo que hoy necesitamos. Y fíjate bien, hoy que estás oyendo este mensaje, lo que hoy necesitamos es regresar a la correcta comunión de amor con nuestro amado Papito. ¿Qué es lo que preguntaste en estos días? Preguntaste acerca de lo que necesitamos. ¿Qué necesita nuestro mundo? ¿Qué necesita nuestro país? ¿Qué necesita nuestra ciudad? ¿Qué necesita nuestra familia? ¿Qué necesitas tú? Aquí está la respuesta. Esta es la respuesta, y la respuesta es que hoy lo que necesitamos es regresar a una correcta comunión de amor con nuestro amado Papito. Y para eso, el perdón que Él nos brinda es lo más refrescante que podemos llegar a experimentar en nuestro andar cotidiano. Eso es lo más refrescante. Por eso, no te dejes engañar por las mentiras. No te dejes engañar por las mentiras de la tentación. No te dejes engañar por las mentiras de la vanidad de este mundo, pues solamente te dejarán una mayor sensación de sed interior. Nada puede satisfacer tu sed que el refrescante rocío del perdón que Yahvé nos ofrece. Esa es la gran respuesta que hoy tú y yo estábamos buscando, y no la vamos a encontrar más que en el perdón que Yahvé nos otorga. Y el salmista dice, repito otra vez: en consideración a tu nombre, oh Yahvé, perdona mi perversidad. Perversidad. No va a enumerar todos sus pecados uno por uno, como tal vez nos han enseñado que debíamos hacer una lista. ¿Recuerdan? Algunos de nosotros nos enseñaron este ejercicio en el que tú escribías en una hoja de papel todos los pecados de los que te acordaras, ¿verdad? Y luego ya en esa hoja, algunos necesitábamos todo un cuaderno de esos tamaño profesional, ¿verdad? Y ya que escribías todos tus pecados, los quemábamos en una fogata, porque dizque ahí estabas soltando todo, entregando todo, y hacíamos una oración y Dios nos perdonó y todo, ¿verdad? Pues entra más en el aspecto psicológico y todo. Pero me llama la atención de que pocas veces en la Biblia hay una enumeración de pecados. Aquí David incluye todo su mal proceder en una palabra: perversidad. No quiere decir
que tenemos que orar y decir, Señor, perdóname por todos mis pecados que tú los conoces y ya. Pero sí quiere decir que nosotros debemos llegar a la raíz, profundizar, porque muchas de las cosas que nosotros enumeraríamos como pecados individuales son el fruto que cuelga de las ramas que están pegadas al tronco y que proceden de unas raíces. Y cuando nos vamos a la raíz, pues todo lo demás tiene sentido. Cuando entiendo que la base de todo esto es la perversidad, entonces me enfoco en eso. O sea, ataco el problema de raíz. Eso es algo que lo tenemos muy bien visto nosotros y muy bien entendido. Atacar el problema de raíz. Perversidad. Esta es una palabra muy fuerte, grave. Y con ella, el que eleva su plegaria a Dios quiere englobar todo lo malo que en él existe, para que nada quede fuera de esta confesión, para que el perdón sea absoluto y la liberación sea total. Esta palabra, perversidad, así se traduce, o así la traduzco, en su origen describe un deseo que impulsa a planear acciones malévolas con el propósito de satisfacer ese deseo. Deseo distorsionado, lo vimos en el Salmo 32, deseo distorsionado. Es un deseo que surge muy dentro de uno y que sabemos que no es la forma correcta de satisfacerlo. Pero ese deseo nos impulsa, nos dejamos dominar por él y empezamos a tramar, o sea, enredar, tejer planes, acciones, actitudes para poder cumplir, para poder satisfacer ese deseo. Ahí empieza. Algunos tendrán la oportunidad de llevar a cabo esos planes, otros no, pero igual es perversidad, igual está ahí ese deseo. Esta palabra en hebreo quiere enfatizar la naturaleza del pecado como una acción realizada con plena conciencia de ser algo malo y que fue motivada por la satisfacción de un deseo igualmente insano. Dicho en otras palabras, lo que busca esta palabra es enfatizar la responsabilidad personal, individual, en la vida de pecado. La mayoría de nosotros estamos inmersos en una, llamémosle, cultura cristiana, en la que el pecado es casi el resultado de lo que otros hacen. Ay, pastor, pues es que con esa hermana, pues cómo no va uno a enojarse. Ay, pastor, con ese hermano, cómo no va uno a desesperarse. Ay, pastor, si usted tuviera los vecinos que yo tengo. Ay, pastor, si usted trabajara donde yo trabajo, si usted trabajara donde yo trabajo, usted también sería hasta peor que yo. Buscamos culpables, buscamos responsables. Y no, y aquí se puso de moda lo de la maldición generacional, que es completamente equivocado, una mala lectura de la Biblia y un líder religioso que vio aquí una mina de oro y ahí está hecha la herejía. Esta idea de que las cosas malas que tú haces hoy son el resultado de lo que tu papá o tu abuelo o tu abuela, ¿verdad?, hacían y eran, y por eso ahora tú eres así. Pero si tú te realizas un culto especial que es como una limpia pero cristiana, ¿verdad?, un exorcismo, ¿verdad?, pero evangélico, ¿verdad?, entonces quedas liberado de eso. Es simplemente echar la culpa para atrás. Sí, tienes razón, pastor, todo es culpa de mi abuela, ella tiene la culpa. Eso es muy fácil.
Y sin embargo, esta palabra y otras palabras que entendemos en español como pecado nos ayudan a darnos cuenta, a visualizar que en la Biblia el pecado es una responsabilidad personal, individual. Cuando nosotros tenemos la capacidad de reconocer nuestra responsabilidad en lo que hemos hecho, ese día estamos preparados para conversar con Yahvé. Mientras tengamos la oportunidad de repartir culpas aquí y allá, no estamos siendo honestos con nuestro amado papito, y a él no lo vamos a convencer. Convencerás a la gente que te rodea y te tendrán lástima y te darán una palmadita en la espalda por la terrible vida que has llevado. Te anestesias tú mismo en tu conciencia para disque calmar esa conciencia que te está invitando a hablar con papito. No se trata de un pecado realizado por ignorancia. Esto es, sin saber que a los ojos de Dios es malo. Tampoco se trata de una acción realizada accidentalmente, sin que haya habido una mala intención. No. Esta palabra en hebreo describe aquella acción planeada premeditadamente y con la plena conciencia de estar haciendo algo malo, y que es motivada por un deseo, y por lo tanto su origen está dentro de uno mismo. O sea, no nos perdamos en discusiones bizantinas, luego les explico qué es. No nos perdamos en discusiones sin sentido acerca de que si llegué tarde al templo, si no traía mi estudio bíblico, si se me cayó mi termo e hice ruido. Esas cosas no importan. Eso no importa. Este salmo nos invita a ver nuestra perversidad, por feo que se oiga. Enfocarnos no en los detalles superficiales que son realmente características de nuestro propio ser, sino que nos concentremos en aquello que está determinado por esos deseos, o ese deseo, porque en muchos de nosotros es solamente un deseo muy distorsionado, pero ahí está la raíz. Cuando los cristianos andamos ahí de viendo, ahora vamos a evitar esto, ahora vamos a evitar esto otro, estamos cosechando, estamos queriendo cortar frutos del árbol, pues al año siguiente va a dar hasta más frutos y hasta más grandotes. No, debemos llegar a la raíz, y la raíz del problema es la perversidad, ese deseo malsano que nos impulsa a tomar acciones y actitudes malsanas, malévolas. Esta palabra en hebreo la hemos querido traducir perversidad, en atención al significado de su origen. Y sin tanta elocuencia, sin tanta descripción detallada, el salmista simplemente dice: porque es grande, perdona mi perversidad porque es grande. Uno podría decir, pues está haciéndolo muy simple. Bueno, es que la conversación con Dios tiene que ser simple, sencilla. Puede ser elocuente y muy adornada, por supuesto, es tu conversación con Dios. Pero ten cuidado que esa elocuencia poética, ese adorno en tu forma de expresarte a Dios, no sea un pretexto para no ser honesto con Dios. La mucha palabrería no va a apantallar a Dios. Si es algo que sale de nuestro ser interior como un sincero deseo de conversar con Yahvé, perfecto, es tu oración
y nadie te tiene que juzgar y criticar por eso. Pero tú tienes que hacer un autoexamen y darte cuenta si realmente estás conversando con Dios o estás hablando contigo mismo. Ay, qué bonito me expreso, ay, qué poético me oigo. Sino, ¿realmente estoy hablando con Dios? Por supuesto, tu esfuerzo personal, individual, en presentar la mejor oración, la mejor expresión de tu comunión con Dios es loable y te invito a hacerlo. Por otro lado, tampoco el que por sencillez termina por no decir nada, piense que está en lo correcto. Pues yo nomás le digo, Señor, gracias por todas tus bondades y comienzo el día. Pues es lo mismo que decir nada. Decir gracias por todas tus bondades es lo mismo que decir nada. ¿Cuáles bondades? ¿A qué te refieres? Nuestra conversación con Yahvé tiene que ser sencilla, pero clara. Como platicarías con tu amigo en el café. Cuando te tomas un café y estás conversando, platicas lo que tienes que platicar y tratas de ser claro, preciso, directo. Así también con nuestro amado Padre. Debe de haber un equilibrio entre la sencillez y la elocuencia, entre la belleza de la retórica y la claridad de la sencillez. Es tu oración con Dios, pero debes estar siempre seguro que estás hablando con Él y no contigo mismo, y menos para tratar de apantallar a los demás. Por eso Jesús nos invita a que nuestra oración en público sea breve, lo más breve que se pueda. Y que cuando quieras realmente conversar con Dios, te encierres en tu cuarto y ahí a solas con Dios, en tu habitación, platiques con Él. Algunos pensarán, pero ¿qué pasa con Daniel? Daniel el profeta, no Daniel el hermano. Daniel el profeta que abría la ventana y oraba en dirección a Jerusalén y todo el mundo lo veía. Bueno, todo el mundo lo veía porque lo quería ver, no porque él estuviera presumiendo su fe. Sí, cuando hubo este mandato lo siguió haciendo, pero no ese es el caso. ¿Okay? Por supuesto que si tú te encierras a orar, pues les tienes que decir a los demás, oigan, no me molesten porque voy a estar orando. Tampoco uses mentiras, tampoco digas, es que voy a tomar una siesta, es que les digo que voy a tomar una siesta, pastor, para que no me molesten y entonces puedo platicar con Dios. ¿Y por qué tienes que mentir para hablar con Dios? No tienes que mentir para hablar con Dios. Esa es la enseñanza del profeta Daniel. No tengo que mentir ni esconderme para hablar con Dios. Honestamente di, no me molesten porque voy a hablar con Dios, porque voy a orar. Así. Y ahí tárdate lo que quieras. En público sí hay que ser breves, precisos. Y obviamente con ese propósito de que no nos alaben por nuestra espiritualidad. En ese equilibrio de lo que les estoy hablando, esta oración del Salmo 25 llega a la raíz del problema. Perdona mi perversidad. A mí, en mi opinión personal, me da la idea de que en el momento en el que el salmista escribe perdona mi perversidad porque es grande, el salmista sabe a qué se refiere, obviamente, y lo menciona, pero no lo escribe porque no es para que todo el mundo se entere. De la misma manera, en este momento tú y yo podemos orar y decirle a Dios, perdona mi perversidad, y tú estarás pensando en tu perversidad y yo estaré pensando en mi perversidad. No te comparto de mi perversidad porque es mía, y tú no andes compartiendo tu perversidad en las redes sociales porque es muy tuya. Pero esa es la idea, de que al orar tú estarías diciendo a qué te estás refiriendo. Por supuesto que Dios sabe a qué te refieres, pero tú ya la reconociste. Obviamente habrá quien ore, Señor, perdona mi perversidad, cualquiera que ésta fuera, cualquiera que ésta pudiera ser. Ese es, iba a decir algo que no tenía que decir, ¿verdad? O sea, quien ora así, yo no sé a quién está tratando
de engañar, porque allá arriba no engaña ni a Dios, ni al arcángel Miguel, ni al ángel Gabriel, ni a los serafines, ni a los querubines, ni a nadie. Y aquí en la tierra, pues yo creo que tampoco anda engañando a nadie, nomás a él mismo o a ella misma. Se trata de buscar, porque algunos tenemos que buscar. En eso sí les doy la razón. Algunos tienen que buscar. Bueno, ya todo esto, ¿cuál es mi perversidad? Porque como mi vida está hecha un relajo, pues ya no sé si es arriba, abajo, izquierda, derecha. Bueno, hay que empezar a buscarle y llegar donde comienza toda esta maraña, todo este enredo de vida. ¿Dónde comienza? Y vas a llegar a una perversidad, a un deseo distorsionado que has estado tratando de satisfacer de manera desordenada. Y cuando llegas a esa raíz, te puedes sorprender. Yo pienso que sí, yo pienso que algunos se van a sorprender. Yo no sabía, honestamente, yo no sabía que este era el problema básico. Yo creí que yo era así, ¿verdad? Como aquella, ¿verdad? Soy rebelde porque el mundo me hizo así. O sea, yo creía que eran los demás. Y algunos así lo piensan. Honestamente, creen que todos sus problemas, toda su crisis de vida es culpa de la gente que le rodea y que siempre ha estado rodeada de gente tóxica y esto, el otro. Y no repara en que hay una perversidad. Bueno, para eso la palabra de Dios nos ilumina. Y yo creo que muchos de nosotros ya hemos recibido iluminación. Yo creo que la mayoría de nosotros hemos recibido un mensaje en el que fue derecha la flecha al pecho, o sea, derechito, y tú te quedaste así. Lo malo es que muchos de nosotros, no, yo no, y nos hicimos el que no nos hablaba Dios, y allí estuvo el problema. Y tal vez tengas que decirle al Señor: Señor, yo sí me acuerdo que un día tú me hablaste directo, pero yo andaba en otro rollo, andaba en otros líos, en otros pleitos, y no te quise escuchar. Por favor, vuélveme a hablar. De plano, decirle a Dios: vuélvemelo a decir. A lo mejor de veras está tan enredada toda tu vida que pues no le hayas por dónde. Y otros no, otros tienen bien claro dónde está la raíz de todos sus problemas. Bueno, esa es la perversidad por la cual le pedimos a Dios que nos perdone, porque es grande. Al reconocerla como grande, estamos reconociendo que nos supera, que esa perversidad, que ese deseo nos domina, nos ha dominado. El que se presenta delante de Yahvé, Dios, en actitud de confesión, buscando el perdón del Padre, no viene en actitud de negociar, no viene a querer justificar su conducta, no viene repartiendo culpas para pretender resultar casi inocente, no viene en actitud de soberbia, no viene con altivez. Es preferible darle a todas nuestras faltas, omisiones y errores el calificativo de grandes perversidades, sin más especificación. Mejor a empezar a repartir culpas y resulta que, resultó que al final yo no soy culpable de nada, ¿no? Y sí los hay, sí los hay, hermanitos, hermanitas, que empiezan a repartir culpas y hasta les quedamos debiendo. Míralos, qué tiernos. No, mejor tú y yo digámosle al Señor que todo en nosotros está mal. Mejor. Y ya que Él nos diga: no, mira, esto está bien, no, mira, esto así tenía que ser y todo. Pero que sea Él, hermano. Que sea Él, hermana, la que nos diga lo que está bien y lo que está mal, y no tú mismo. Tú mismo andas diciendo: no, pero aquella ocasión porque la ocasión lo ameritaba, y en esta otra ocasión porque, oiga, pastor, aquellos también, y en aquella otra Jesús también se enojó. Siempre nos agarramos de ahí. No digas que no y no salgas con que tú no. Siempre nos agarramos de esa. Pues si Jesús también se enojó y echó fuera a los mercaderes del templo, de ahí nos agarramos. Él se enojó, sí, pero no consideramos ni el contexto en el que se enojó, ni por qué se enojó, ni cómo manejó su enojo, ni lo que hizo después.
Estás como aquel que se justifica ahí en Romanos, que dice que el mal que no quiero, eso hago, y el bien que quiero, eso no hago. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Algo así dice ahí Romanos, porque me lo aprendí hace muchos años, porque pues, por las dudas más vale más seguro, más marrado, ¿verdad? Sí, pero no se dan cuenta los que usan ese pasaje. A ver, para los que andan, a ver, dale un codazo ahí al defunto que usa ese pasaje. No se dan cuenta lo que sigue. No es que ahí corta, no corta, ahí lo cortaron. El texto sigue. Y si uno sigue leyendo el texto, se te vas a llevar una sorpresa. Es más, léelo detenidamente para que veas el argumento central de Pablo. Y verás que el argumento central de Pablo no es, pues pobrecitos de nosotros, pecadores nacimos, pecadores crecimos, pecadores nos moriremos. Fíjate qué cínicos somos. Fíjate. Allí sí nos volvemos bien bíblicos, pero para otras cosas, no sé, no sabía. No nos dejemos engañar por esas cosas. Que sea Él, a través de su palabra, el que con toda claridad nos diga, esto estuvo bien, esto no estuvo bien. ¿Para qué quieres retener culpas tú? A ver, empecemos por ahí. ¿Para qué? ¿Para justificarte delante de los otros? ¿Para convencerte que eres mejor que otros? ¿O por lo menos no eres tan peor como aquellos? Se dice peor, pero lo digo para... pues nada más. Fíjate. ¿Qué es lo que te estás jugando? Tu comunión con Dios. El pecado, dice Isaías, se ha convertido en una barda, bueno, no dice barda, pero así lo puedo interpretar, se ha convertido en una barda de separación entre Dios y nosotros, para no huir. No huimos por el pecado que nos rodea. ¿De veras vas a seguir reteniendo pecados? ¿De veras? ¿De veras quieres seguir sordo? ¿Quieres seguir sordo a la voz de Dios? ¿Para justificarte delante de quién? Pues ni arriba ni abajo te vas a justificar. Mejor aceptar nuestra culpa, ya que Dios me diga, no, mira, de esto no, esto ni te preocupes. En serio, así es la palabra de Dios, en serio. Así como la palabra de Dios te va a decir, tú tienes la culpa en esto y te vas a sentir bien mal, también la misma palabra te va a decir, no, por esto ni te preocupes, esto no tiene nada que ver. Y vas a descansar. Ay, qué bueno. Pero lo que queremos es que Dios nos perdone. Que nos perdone de lo que Él considera que debe perdonarnos, no de lo que yo considero que debe perdonarme. Oye, pues si no estás negociando con Dios. Queremos estar bien con Él. Mejor presentarnos, Señor, toda mi vida es una perversidad, punto. Ya tú ve descartando y veme diciendo qué hacer. Eso es lo correcto, hermanos. Ya basta de esa soberbia, de ese orgullo evangélico que nos cargamos, de andar compitiendo con todos y en un mundo de apariencias. Ya basta. Ya no hay congregación física en un templo para andar presumiendo caretas y máscaras y andar presumiendo de cristianismos que ni son. Ha llegado el momento de ser honestos con Dios y que Él sea el que evalúe. No vamos a desglosarlas una por una, pues eso no tiene mayor relevancia. Mejor que sea Yahvé en su amor y verdad quien califique cada una de mis faltas, si es que eso sea necesario. Creo yo que lo más importante para nuestro amado Padre es que reconocemos nuestra necesidad de ser perdonados por Él, nuestro deseo de estar bien con Él. Creo que eso es lo más importante. Eso es lo más importante.
que en este momento tú y yo reconozcamos que queremos estar bien con Él. Todo lo demás puede esperar. Que si sube la curva, que si baja, que si se estanca, que si abren, que si cierran, que si esto, que si el otro, eso no nos importa. Primero hay que estar bien con Dios. ¿De qué sirve que mañana abran los templos y los volvamos a llenar de cristianos, a seguir con sus rituales, tradiciones y máscaras? ¿De qué sirve? Y una que otra herejía. ¿De qué sirve? Mejor vamos a estar bien con Dios. Y lo demás ya no va a importar. Va a tener la menor importancia porque estamos bien con Dios. Y si estamos bien con Dios ya le hicimos. Él es el creador y sustentador de la vida. Con Él tenemos que estar bien. Antes de todo lo demás. Nosotros no vamos a negociar etiquetas a cada falta cometida. No, Señor, esta no es mala. No, este es pecado verde. Este es pecado amarillo. Lo que de verdad deseamos es el perdón de todas nuestras faltas. De todas las que Dios considera que son nuestras faltas. No las que yo considero, las que Él considera. En verdad, anhelamos estar en correcta comunión con nuestro amado Padre y que nada ni nadie nos separe de su amor. Nada ni nadie debe separarnos de su amor. Y menos una rebelión o perversidad nuestra. Amado Papito, reconocemos que el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario es suficiente y único para lograr el perdón de los pecados. Por eso nos apoyamos en tu nombre para pedir que nos brindes la frescura de tu perdón. En Jesús. Amén. Puestos en pie, recibamos la bendición pastoral. Que Yahvé, el que vive eternamente rodeado de gozo y amor, te haga habitar cómodamente en su presencia luminosa, permitiéndote disfrutar de plenitud de vida confiadamente. Porque Él mismo es quien siempre te está rescatando de ataduras de muerte y de mortíferas plagas. Que sea Él quien te envuelva en sus alas para brindarte refrescante refugio, y su verdad sea para ti suave perfume. En Jesús, nuestro Salvador. Amén. Con esta bendición damos por iniciado este mes con la confianza absoluta de que somos las ovejas amadas de tu rebaño y de que tú nos conduces con mano fuerte, con sabiduría y con amor. Tu ternura nos envuelve. Permítenos encerrarnos en nuestra habitación y conversar contigo. Ilumínanos para descubrir qué es lo que debemos confesar y soltar delante de ti. Perdónanos. Déjanos experimentar la dulzura de tu perdón y así vivir en verdadera plenitud. Que este tiempo sea un hermoso periodo de restaurar, mejorar y profundizar nuestra comunión de amor contigo. Que podamos escuchar tu voz con claridad, que podamos percibir tu presencia e incluso contemplar la hermosura de tu rostro. En Cristo Jesús. Amén.
Shaddai nos cuida con ternura.